Buenas tardes, estimados participantes del doctorado en matemática. A continuación, voy a presentar en esta microcápsula la información correspondiente a la unidad número 2 relacionada con algunos investigadores sobre la teoría de juegos. Me permito compartir pantalla con ustedes para visualizar dicha información. Ahora bien, como lo dije anteriormente, ustedes van a visualizar en esta microcápsula la unidad número 2 correspondiente al trabajo, a los trabajos de investigadores sobre la teoría de los juegos. Es importante identificar o tener como referencia cuáles fueron los creadores, cuáles fueron los visionarios que estudiaron y desarrollaron la teoría del juego, como lo es John von Neumann. Nació en 1903 y murió en 1957, dejó grandes aportes. Oscar Morgenstern, quien nació en 1902 y murió en 1976, y John Fowey-Natz, que nació en 1928 y murió en el 2015. Ahora bien, en esta lámina ustedes pueden apreciar cuáles fueron los trabajos más importantes, más significativos de John von Neumann. Este matemático húngaro, en conjunto con el alemán Oskar Monchengner, él trabajó y desarrolló la teoría de juegos y, por supuesto, ambos estudiaron el comportamiento económico. Esto que los dos son tanto matemáticos como economistas. De esta manera, estos dos investigadores y matemáticos y economistas analizaron el comportamiento humano, buscando un equilibrio en juegos, pero trabajaron el tipo de juego de suma cero, presentando como el juego en el que las ganancias de un jugador son exactamente a las pérdidas del otro. Es decir, hay un equilibrio y que más tarde ellos llamaron a este equilibrio la teoría de la decisión. Por otra parte, este gran investigador, matemático y economista propuso un cambio muy significativo, muy radical, relacionado con el tratamiento de los problemas económicos. Y por supuesto, también se basó en el desarrollo de una gran parte de la economía, tanto en la teoría como en la práctica. Este investigador también trabajó con el desarrollo de la teoría de las decisiones, y la cual tiene su fundamento en el concepto de la utilidad cardinal. Por supuesto que él ideó y construyó un libro llamado Teoría de las Decisiones. Además, este investigador y economista en 1928 hizo una gran y excelente explicación muy completa, muy rigurosa sobre la teoría del minimax, utilizando para ello argumentos tomados de topología y, por supuesto, del cálculo funcional, donde trata de introducir de forma extensiva y muy amplia la teoría del juego. En 1959, este investigador estudia los equilibrios del tipo minimax en los juegos de suma cero, es decir, en aquellos juegos en los que un jugador gana lo que pierde su rival. También divulgó la formalización general de los juegos en una forma mucho más amplia, mucho más extendida, e trató de incorporar el concepto de estrategias en juegos extensivos y propuso algunas aplicaciones de este juego de suma cero. También generalizó el teorema del minimax en relación con las ecuaciones de producción en la economía matemática. De igual manera, creó los axiomas de la teoría de la utilidad del cardinal y resolvió algunos problemas de los juegos de suma distintos de cero. Por otra parte, este gran investigador, John von Neumann, probó que para una clase de juegos de suma cero, la suma de todos los jugadores no cambia. ¿Por qué? Porque la pérdida de una persona es la ganancia de otra. Entonces, entre dos o más personas se maneja una información imperfecta y, por supuesto, debe existir una solución óptima del juego. Asimismo, este investigador, John von Neumann, probó que los juegos con una información perfecta, con una estrategia bien definida, no hay una estrategia óptima
tampoco hay una estrategia para una única jugada, pero que sí existe un promedio de las jugadas e incluye también una mezcla aleatoria de diversas estrategias distintas. También este investigador, con respecto a la teoría del teorema general de mínimas, fue muy sofisticada y también hizo que el uso de estos resultados fueran utilizados tanto la topología como el álgebra. Estudió los juegos de suma cero entre dos o tres o más personas, que se puede llevar alianzas entre las personas, trató de analizar cuáles eran las coaliciones que se pueden formar y qué provecho o qué ayuda pueden sacar cada jugador cuando se conforman en equipo. De igual manera, planteó el paralelismo en las computadoras y optó por el sistema secuencial. Hoy día, virtualmente, todos los computadores tienen en común son máquinas de Newman. Este investigador murió el 8 de febrero de 1957 a los 53 años de edad. También se puede, de acuerdo con la revisión de la literatura, se puede visualizar que entre los premios y galardones recibidos en su trayectoria se menciona el premio Brother, las distinciones presidenciales, las medallas al mérito, las medallas de la libertad, las medallas conmemorativas al premio Albert Einstein y el premio Enrico Fermi. El economista, la contribución de Oscar Mosley también se visualiza en esta microcápsula. Ustedes pueden, de acuerdo con la revisión de la literatura, se puede visualizar que este economista es estadounidense, de origen austrático, eh, desarrolló junto con Newman la teoría de los juegos, desarrolló una teoría matemática más acorde con el comportamiento económico y que más tarde llamaría la teoría de la decisión. En cuanto a la teoría de los juegos, este investigador se preocupó más por el comportamiento de los individuos y todas esas coaliciones secuenciales en las que ellos pueden formar un entendimiento. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados. También Oscar Morgenstern buscó representar matemáticamente la conducta conductual de un individuo, cómo se comporta un individuo cuando está jugando. El investigador también, John Nash, que nació en 1928 y murió en 2015, dio un paso muy importante al definir un concepto general de resultado. ¿Cómo fue el concepto de equilibrio? Que por supuesto lleva su nombre y se denomina el equilibrio de Nash. Según este concepto, ¿en qué consiste el equilibrio de Nash? En un juego debemos esperar un comportamiento de cada jugador que éste no desearía alterar una vez conocido el comportamiento de los demás. También la considera como que esta teoría del equilibrio de John Nash es el impulso sistematizador, ordenado y la gran influencia que todas estas ideas de John Nash han supuesto en el análisis económico, lo que lo ha venido o lo a denominar como el premio de Nobel en Economía en 1994. Y por supuesto también fue concedido, fue otorgado el premio el año del cincuentenario de la obra pionera de von Neumann y de Morse. También es importante resaltar en esta microcápsula que las contribuciones de John Nash, de acuerdo con todos sus aportes, de acuerdo con todos sus estudios, se ganó un premio especial en la historia. Se ganó un lugar especial por sus condiciones revolucionarias en las distintas áreas de comportamiento matemático, como fue la teoría de los juegos, en el área de geometría, en el área de topología y en el área de las ecuaciones diferenciales parciales. Es importante resaltar que la teoría de equilibrio de Nash ofrece todo un conjunto de habilidades para analizar situaciones de conflicto y también de cooperación. Que todas estas situaciones de conflicto y de cooperación va a permitir generar algunas predicciones que se tienen sobre cómo se va a comportar el ser humano, se va a comportar la gente en determinado juego. Es importante señalar que en 1950 el matemático George Forbes Nash propuso una estrategia óptima en la que dos agentes rivales
están de acuerdo con determinadas situaciones del juego o negociación y, por supuesto, que cuya alteración ofrece desventajas para ambas partes. Es importante también tener presente que los juegos de estrategia dependen de la sumatoria de las conductas de cada jugador, como lo es la teoría de los juegos y los juegos de azar. Estos juegos de azar obedecen a la casualidad de la teoría de las probabilidades. Eh, También dentro de algunas características importantes relacionadas con el equilibrio de Nash, se habla del matemático John Forbes Nash. Este matemático creó en 1950 la noción de equilibrio de Nash, que corresponde a una situación en la que dos partes rivales, es decir, tanto los individuos como los jugadores, están de acuerdo con determinada situación del juego o negociación y cuya alteración ofrece desventajas a ambas partes. La idea del equilibrio de Nash fue una contribución fundamental a la naciente teoría matemática de los juegos no cooperativos, donde la fortuna de un jugador depende de las acciones de los demás y todos deben tratar de hacer lo mismo para sí mismo, es decir, para cada uno. También este investigador, dentro de esta noción de equilibrio de Nash, no aceptó la idea de que la teoría de los juegos debe considerarse en problemas indeterminados de negociación entre dos personas. Por tanto, se convierte en una situación más de equilibrio en la que ningún jugador tiene intención de modificar su estrategia o comportamiento, porque siempre deben tener en cuenta el comportamiento también del otro jugador, eh, que no se desea, sino que no se desea pues perder. Por tanto, podemos decir que la teoría de equilibrio ofrece todo un conjunto de habilidad para analizar situaciones de conflicto y cooperación y generar predicciones sobre cómo se comportará la gente. Acá ustedes pueden visualizar un ejemplo sobre el equilibrio de Nash, donde el jugador 1 se enfrenta al jugador 2 y, por supuesto, de manera simultánea van decidiendo su posición para obtener el máximo beneficio. Aquí ustedes pueden visualizar las opciones a escoger tanto por el jugador 1, que son A y B, y las opciones a escoger por el jugador 2, que es el C y el D. En este otro gráfico, ustedes pueden apreciar que si el jugador 1 escoge la opción B para ganar 2 menor que 9, el jugador 2 escoge la opción C para ganar 5 mayor a 0. Entonces, todo esto resalta que la estrategia estrictamente dominante para que el jugador 2, para el jugador 2, pues es la C. ¿Por qué? Por ser la que mayor ofrece utilidad, sin importar la elección del jugador 1. Entonces, el jugador 2 elimina la estrategia D. ¿Por qué? Porque racionalmente no la va a usar nunca. Es una estrategia estrictamente dominada, porque pierde pase lo que pase. El jugador en forma estratégica se representa de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es la estrategia dominante del jugador? El jugador 1 utiliza la estrategia A y B y el jugador 2 utiliza la estrategia C. De igual manera, ustedes acá también visualizan que la manera de cómo comprender qué sucede ahora con el jugador 1, puesto que el jugador 2 eligió la estrategia C. Entonces, la mejor elección es la A porque le permite ganar 4 en lugar de 2 si escoge la estrategia B. Entonces, para dicho jugador, es decir, para el jugador 1, la estrategia A es la dominante y debe eliminar la estrategia B, que le representa mayor pérdida. Entonces, bueno, la representación gráfica pues quedaría acá en esta tabla número 3, donde la postura A y C corresponde también al equilibrio de Nash. Y acá pues ustedes pueden visualizar una reflexión final del equilibrio de Nash, donde
se menciona que cuando un jugador revela su elección, no hay incentivos a cambiar la conducta. Cada jugador debe elegir su mejor opción, dada la de su competidor. Entonces, podemos, de acuerdo con la revisión de este equilibrio de las, podemos darnos cuenta de que el juego puede tener múltiples equilibrios, de que también puede no tener equilibrio, de que el equilibrio no puede ser óptimo. Bueno, estas son algunas de las consideraciones que refleja esta teoría del equilibrio de las. Importante también tomar en consideración esta última reflexión de John Nash, donde él nos dice que la teoría de los juegos es el área de la matemática y a partir del uso de diferentes modelos se estudia la toma de decisiones y las interacciones que existen entre los jugadores. También se estudia la lógica que nosotros usamos siempre que interactuamos con otro ser humano. Y esto, pues, una reflexión muy importante y muy pertinente de John Nash. Bueno, estimados participantes, esta ha sido la microcápsula relacionada con la unidad número 2 de los investigadores que fueron los creadores de la teoría de los juegos. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes una feliz tarde.